Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Músicas. Músicas muestra diferentes miradas sobre la perspectiva de género en la música popular peruana y latinoamericana. Nuestra base es la investigación académica, pero también hacemos, vivimos y consumimos música. En esta temporada abordaremos el tema de los archivos. Conversaremos con investigadoras e investigadores para conocer cuál es la importancia que tienen los archivos en sus trabajos más recientes. Hola, soy Yohu. Y yo soy solamente Luis, y somos parte del equipo Músicas. En el episodio anterior, conversamos con Marussia Pola, una investigadora mexicana que nos contó sobre musicología queer, la representación y la construcción de archivos en plataformas digitales. Hoy nos acompaña nuestro primer invitado desde Brasil para hablar entre música, pop y género. Tiago Suárez estudió periodismo en la Universidad Federal de Pernambuco, tiene una maestría de teoría de la literatura en la misma casa de estudios y un doctorado en comunicación y cultura contemporáneas por la Universidad Federal de Bahía. A su vez, estudió guión de cine en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños. Ha publicado sobre la performance, lo audiovisual, la relación música-medios, la cultura pop, periodismo y la cultura de las celebridades. Muchas gracias por acompañarnos, Tiago. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan largo ha sido el camino de la musicología para pasar de estudiar primero solo la música académica, compositores, luego las compositoras y las partituras, ahora tener una edición especial de Taylor Swift en Popular Music and Society? Es esto, la musicología se interesó primeramente por los estudios académicos, los estudios de la partitura, por la etnomusicología, con los estudios de música tradicional, pero la música es muy más larga que esto. Entonces, los estudios de música encuentran los estudios de la industria cultural, que es un concepto muy importante de la Escuela de Frankfurt, y se crea la idea de la cultura como una mercadería, como una mercancía, como algo que se pone en mercado, junto del marketing, junto de lo comercio, y esto es lo que me interesa más, que es la relación entre la industria, cómo la industria se construye, los padrones, las ideas de álbum, de la portada, la imagen, la construcción como algo de un proceso de performance, la performance del cuerpo. A mí me interesa muchísimo esto. Y es esto que es la idea de la música pop. La música pop no es solamente música. La música pop es parte de un proceso de la industrialización de la música que se hace dentro de una forma muy particular, con la creación de personas mediáticas. Hablaron del dossier de Taylor Swift en el Popular Music and Society. Nosotros no conocemos Taylor Swift. Conocemos la persona mediática que se construye en el media, el videoclip. Entonces, este es un campo que a mí me interesa muchísimo. Es parte de un proceso de actualización, revisión, de ampliación de la musicología, de incorporar la imagen, procesos industriales en los estudios musicológicos. Mira, yo no conocía el trabajo de Lenin Tamoyo, que es el cantante de Perú, del quechua pop. A mí me encantó esto porque es el proceso de cómo las culturas tradicionales, lenguas tradicionales, indígenas, se pone en contacto con la cultura pop. Y hay algo de la simulación del pop de Perú con el K-pop de Corea. Entonces, son procesos globales que se hacen en las redes sociales, en las plataformas. Y esto es el proceso de ampliación de los estudios de la musicología para el estudios del pop, por ejemplo. Sí, totalmente. Esto me ha recordado a... fácil, Tiago, tú conocerás a esta cantante, Luísa Sonza. Es una cantante brasileña. Sí, Sí, la cantante brasileña. yo la adoro, soy súper fan. Y por cierto, para quienes no saben, ella tiene un documental en Netflix, que no me acuerdo el nombre del documental. Si no me equivoco, es la serie documental Si yo fuera Luísa Sonza.
Algo que a mí me movió muchísimo, esto lo anunciaba en el episodio antes de presentarse en Rock in Rio 2022, donde dice, para mí el pop es muy importante porque puede ser crudo y divertido, puede ser felicidad y tristeza a la vez, ya que hace dialogar no solamente con el público la canción con la que estás cantando, sino también la elección de la escenografía, de la ropa, de las luces, de tener o no bailarines, de los instrumentos que tú decides poner en el escenario. Todo eso tiene un papel importante y promueve un discurso, un diálogo de los cuales no mucha gente es consciente. Y bueno, creo que por eso hacemos estas investigaciones, ¿no? Para poner en la mesa esos descubrimientos, esos diálogos, a ver qué tan cierto es, o como dices, ¿no? A partir de lo que creemos en el ojo público, porque no conocemos a la persona, conocemos una construcción en base a la persona. Esto es el campo de estudio que ahora en la Internacional de Estudios de Música Popular está se creciendo mucho, que es los estudios de música pop. Y aquí en Brasil yo hago un simposio que es Popfilia, es un simposio de estudios de música pop. Y cuando estudiamos música pop, yo conozco el trabajo de Luisa Sonza, el trabajo de Anitta, que es una otra cantante brasileña, pero en Latinoamérica hay todo un conjunto de artistas pop como Karol G, Bad Bunny y todo esto son Shakira y mira, son artistas muy importantes y que construyen su trayectoria en la música pop muy conectadas con esto, con la escena, con la gira, con el videoclip. Para esos artistas de la música pop, la idea del videoclip es fundamental porque el videoclip es una dramatización de la canción. El videoclip pone un cuerpo, pone un territorio. El videoclip pone un drama en una canción y el videoclip se conecta muy, muy largamente con la estructura dramática de los álbums fonográficos, de los discos fonográficos y también con la gira. Me acuerdo mucho de los estudios de música pop que ponen Madonna como un estudio muy central, estudiar Madonna, porque Madonna fue la cantante que conectó la estructura de los teatros musicales, que es esto, conectar canciones juntamente con una idea de un escenario, una escena, y que era algo muy usual en el teatro de vaudeville, en el teatro musical, y Madonna con la tour Blonde Ambition, que es la ambición rubia. Madonna conectó canciones y creó una estructura dramática en el show, en el espectáculo. Y esto es algo que tenemos que estudiar, porque es parte lo que hace la música pop, lo que es la música pop, la relación con la industria, la relación con las giras musicales, la relación con los videoclips, la relación con la creación de una persona mediática que va a nos afectar profundamente. Y tenemos que conectar esos estudios con los estudios de fans, los estudios de fanáticos, que es una otra parte muy importante de los estudios de música pop. No hay más estudios de música pop sin estudiar los afectos de los fans, los Swifties. Hay una investigadora muy importante en Argentina, que es Mercedes Lisca, que hizo una investigación importantísima sobre la movilización de las Swifties contra los gobiernos de extrema derecha, contra Milei. Y mira, algo que empieza en la música, en los afectos por la música, en Taylor Swift. Hay un episodio con BTS, con los fans de BTS contra Donald Trump. Estamos hablando de industria, de giras musicales, estamos hablando de videoclips, estamos hablando de TikTok, estamos hablando de fans. Cómo es rica lo campo de estudios de música pop. Tenemos que estudiar todo este proceso, todo este
desde diferentes etapas de los procesos de industrialización de la música pop para comprender un fenómeno pop. Tiago, es súper chévere lo que estás diciendo porque sí creo que el pop se estudia desde muchos lados y me parece bien como recalcar que la música pop no se puede separar de los videoclips y de las construcciones dramáticas y también haces como mucha referencia a lo que también se conoce como la persona musical, ¿no? Para separarlo en sí de la persona cuando hablas de que Taylor Swift es la artista Taylor Swift la que conocemos. Y algo súper chévere que has mencionado que es lo de BTS, que en todos los países tiene su legión, ¿no? No sé cómo llamarle, toda su army, ¿no? Este, Army. sí, y recuerdo que hace poquito hay un tema con que están bajándose o quieren bajarse la concesión que tiene Ticketmaster en México porque están haciendo muchas jugadas, Lo pero yo recuerdo lograron, en de hecho. Perú, ¿ya lo lograron? Sí, ¿Sí? lograron denunciar no sé si en Estados Unidos, pero leí como por más de $4 millones por ahí. Wow. Sí. Pero yo recuerdo Sí. que en Perú hubo un caso. Bueno, las ARMYs varias veces sabotearon los hashtags que el fujimorismo usó en época electoral, sobre todo. Para dar un contexto rápido, el fujimorismo es un partido de derecha históricamente relacionado a casos enormes de corrupción y violación a los derechos humanos, que ahora mismo quiere volver a ganar las elecciones, y que suele apelar a narrativas para generar miedo o terror sobre las propuestas de partidos de izquierda, ¿no? Pasó con el hashtag fraude mesa, el hashtag justicia para Keiko y con terrorismo nunca más, donde las armies organizadas se encargaron de que no se hicieran virales por su contenido político, sino que estos hashtags se derivaran a miles de videos de BTS y otras agrupaciones del K-pop que llenaron el Twitter en ese momento. Así que nuestra army es muy antifujimorista. O sea, hay mucha fuerza del fandom y de los que consumen la música, ¿no? Pero también queremos hablar también de eso un poquito más adelante, pero ahora vamos a ir con la siguiente pregunta, Luis. Vale, pues me gustaría preguntar un poco más de género y territorialidad. ¿Tú crees que hay una diferencia entre la musicología brasileña con el resto de América Latina? Oh, sí, yo tengo que lamentar porque estamos en Brasil tan alejados de las discusiones de Latinoamérica, porque primero por la lengua, hablamos portugués y esto es un grande ítem de alejamiento de los estudios. Pero yo quiero hablar también de algo que es común entre Brasil y Latinoamérica, que es el proceso colonial. Brasil, toda Latinoamérica, somos parte de un proceso colonial. Y la musicología y la música pop y los estudios de música pop son parte de un proceso de entendimiento del papel del proceso colonial en los estudios de música. Estoy hablando especialmente de la influencia de los Estados Unidos, de la música americana en Brasil y en Latinoamérica. Y un primer campo de estudios se pone la música de Estados Unidos como algo de imperialismo cultural. Hay algo que se pone de los Estados Unidos están conquistando nuestras mentes, la mente de la juventud con la música pop. Esta es una primera forma de entender cómo el proceso colonial se hace en los estudios. Pero tenemos que entender también que nosotros estamos incorporando parte de esta música de los Estados Unidos y estamos creando algo junto con esto. Estamos creando algo que es parte también de una resistencia a la música, a este imperialismo cultural. Y yo hablo particularmente del reggaetón. No se puede entender el reggaetón sin entender la música latina de los Estados Unidos. El reggaetón es parte de este proceso. Es la conexión de la música latina creada en los Estados Unidos, creada en Panamá, creada en el Caribe, pero es una mezcla de todos esos procesos. Y el reggaetón es muy rechazado como una música mala, machista, pero el reggaetón es también parte de un proceso de reconocimiento de las desigualdades de la América Latina. Es parte cuando chicos, chicas de las periferias, de las grandes ciudades, se hacen exitosos con el reggaetón en videoclips, en autos, canciones. Ahí se tiene una imagen de la desigualdad. Es una imagen de la desigualdad porque cuando estos grupos alcanzan la visibilidad pública, ¿qué lo hacen con esto? Lo van a ostentar
es parte de este proceso de desigualdad en Latinoamérica. Nosotros vivimos en sociedades mucho desiguales. En Brasil tenemos las favelas, Argentina, las villas, que son los barrios pobres. Pero estas personas están creando música. No están creando en el conservatorio, no están creando música en la universidad, están creando música en las calles. Están creando música en sus estudios, en sus habitaciones, pero están creando música y estas músicas vienen con muchos estigmas, se viene con mucho sexo, se viene con mucho erotismo. A mí me encanta entender la música como un proceso de aparición de las desigualdades. Yo entiendo el reggaetón como un proceso de, ok, tenemos que entender que son músicas machistas, que son músicas patriarcales, que esas estructuras están allá, pero tenemos que mirar estas estructuras. Los reggaetón es una posibilidad de conocernos la estructura patriarcal, cómo se construye en una poética popular, pop, muchas veces bastarda, como lo dice el texto de Omar Rincón, que es un intelectual de Colombia, que fantástico, es un discípulo de Martín Barbero. A mí me encanta esta idea de que es una música bastarda, es una música que lo Estado no quiere escuchar. Porque, mira, son cantantes reggaetoneros que son partes de la plebe, de las personas pobres. Y son músicas que están trayendo un conjunto de estructuras muy difíciles de comprenderlas. Entonces, tenemos que entender la música brasileña, o que conecta la musicología brasileña y la musicología de Latinoamérica, seguramente es lo estudio de la música como una evidencia de la desigualdad. La música como un proceso de comprensión de las desigualdades del mundo y de Latinoamérica. Por esto me interesa muchísimo, por ejemplo, la música de Anitta, que es una cantante brasileña, y que Anitta está se acercando de los cantantes de reggaetón. Hizo como featurings con J Balvin, Maluma, y esto es como una aproximación de la cultura musical brasileña, que es muy fuerte de funk, de samba y de estas estructuras rítmicas negras y periféricas de la música latina y del reggaetón. A mí me encanta entender cómo esos acercamientos se dan, cómo se construyen y cómo esto aparece, por ejemplo, en el videoclip. Me parece muy bacán, acá decimos bacán, la perspectiva que pones de cómo estudiar o mirar el reggaetón desde ese lado, porque sí recibe, digamos, mucho hate, ¿no? Y desde la academia, al menos un sector importante, creo que tiene mucha reticencia a estudiar, por ejemplo, el reggaetón, o incluirlo en las currículas en algunos países, ¿no? En el nuestro yo considero que ahí también, de hecho, hay una reticencia a incluir en el currículum el estudio de reggaetón, pero tenía la pregunta de, claro, tú dices que, claro, el reggaetón, estudiarlo es estudiar también o conocer las desigualdades que vivimos en Latinoamérica, ¿no? Pero también ¿no? El patriarcado, obviamente, pero también hay ya, no sé si a raíz de las críticas, yo creo que no, creo que solito viró hacia ese lado, pero hay canciones de reggaetón que más bien reivindican, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y te quería, en ese sentido, preguntar sobre eso, ¿no? Aunque estábamos queriendo un poco virarlo hacia el pop, pero también, ¿cuál es el rol de la música pop o también del reggaetón, digamos, en las resistencias, ¿no? Especialmente en relación a la sexualidad y las identidades de género. ¿Crees que hay gente o sectores de la sociedad que no asocian necesariamente la música pop con movimientos de resistencia? O también puedes hablar de reggaetón. Sí, sí, excelente pregunta. Pues es esto. A mí me interesa muchísimo comprender el reggaetón como una música que como todo está cambiando. O samba en Brasil era una música rechazada en la década de 20 porque era la música negra, música de la persona pobre. Y lo Estado, Getúlio Vargas, el presidente de Brasil en la década de 40, pega el samba y se lo pone como música nacional. Entonces está cambiando. El reggaetón es lo mismo. El reggaetón está cambiando. Y a mí me interesa muchísimo mirar
y escuchar, por ejemplo, Bad Bunny. Desde su comienzo de su trayectoria mediática, hizo chistes con la masculinidad. En el video Yo Perreo Sola, por ejemplo, Bad Bunny perea como una mujer y está logrando este proceso. Bad Bunny hizo en el disco Un Verano Sin Ti músicas contra los procesos de gentrificación de Puerto Rico. Bad Bunny para mí es un cantante muy interesante porque pone el reggaetón en esta clave de la resistencia. El reggaetón no es solamente una música sobre sexualidad, sobre fiesta, pero también es una música sobre lucha, sobre resistencia. Bad Bunny hizo un documentario sobre la gentrificación en Puerto Rico con la música El Apagón, que es una crítica muy fuerte a la política de los Estados Unidos en Puerto Rico. Entonces, mira, es una música muy popular, una música pop, ¿eh? Yo voy a hacer una cita que Bad Bunny en la música Nueva York, que es la música del disco de Vi Tira Más Fotos, él dijo, cómo Bad Bunny va a virar rey del pop, con reggaetón y dembow. O sea, pone reggaetón y dembow como parte pero su música no es solamente la música sobre lo reggaetón, la sexualidad, la música. Es una música que pone algo en torno de la resistencia, sobre todo a las políticas de los Estados Unidos en Puerto Rico. Bad Bunny se va a presentar en el intervalo del Super Bowl de la NFL. Estábamos hablando más temprano de BTS y la política de Perú, las Swifties y la política en Argentina. Estamos hablando ahora de Bad Bunny y Trump y la política de los Estados Unidos. Mira cómo la música pop está conectada con lo contemporáneo, con las cuestiones del presente, con las cuestiones políticas. La música pop es como una gran estructura que está se moviendo por las plataformas digitales y es una forma muy, muy importante de movilización social, de cómo los grupos se movilizan en torno de la opinión pública. Entonces, esto para mí es fundamental y tenemos que comprender que la música pop es la música de la mercancía, de lo comercio, la música comercial, pero esto no nega su capacidad de movilización política. Y estamos hablando tanto de la política partidaria, macropolítica, pero también podemos hablar de la micropolítica, de la política de género, de la política de las disidencias sexuales, de cómo cantantes disidentes de género, por ejemplo, en Brasil tenemos la drag queen Pablo Vittar, que es una drag queen que durante muchos años fue la cantante más escuchada en Brasil. Y ahora tenemos Lineker, que es una trans negra que hizo un disco fenomenal llamado Caju, que es nominada para Grammy Latino, ganó Grammy Latino, ganó todo. Brasil es el país que más mata personas trans en el mundo, pero en la música tenemos una cantante trans negra entre las más escuchadas de Brasil. O sea, la música es este sitio en que las identidades de género se encuentran con la sensibilidad, se encuentran con lo afecto. Entonces los prejuicios que tenemos contra personas trans se caen cuando escuchamos a Lineker, porque es fantástica. Y tenemos que entender esto, cómo la música pop es un espacio de resistencia. Yo estaba hablando de resistencia, mira, de Bad Bunny de Puerto Rico contra Estados Unidos, pero también es un espacio de resistencia de las micropolíticas de género, de cómo grupos disidentes de género, grupos que están perseguidos por la opinión pública, cómo estos grupos se construyen dentro de la música pop. Y tenemos ahora drag queens, tenemos personas no binarias, ahora grupos de pop que se ponen personas no binarias, que son lesbianas, y es muy importante la diversidad que se pone en la música, y la diversidad es también una herramienta de mercado. Estamos hablando de mercado también.
Cuando tenemos cantantes disidentes de género que están ganando visibilidad, también estamos hablando de mercado, de un mercado de consumo de música que es también un mercado de personas LGBT, personas disidentes de género, que están también consumiendo música. Estamos hablando de una macropolítica y de una micropolítica de género y de disidencia de racial también es muy importante de hablar a través de la música. Costumo, né, yo soy profesor de Universidad Federal de Pernambuco en Brasil y yo tengo un grupo de investigación y tenemos estudiantes muy jovencitos que dicen, profesor, yo me descubrí negro o negra por causa de Beyoncé, por una cantante brasileña, Ludmilla. Cuando hablan de su negritud, están hablando también con estos grupos que están se conociendo como personas negras y como personas disidentes de género. Entonces, hay una política de visibilidad y hay una política de autorreflexión que es parte de este proceso de estudio de la música pop. Para el público, mind you que Pablo Vittar es la primera drag queen en ser nominada al Grammy, mientras que Lineker es la primera mujer trans y en ser trans negra en ganar un Grammy. Entonces, double win para Brasil. Triple win con Ludmilla, que la adoro bastante, y fue la primera mujer en ganar un premio por un álbum de Pagode, Numanice 2. Bueno, Luis, conoces mucho de música brasileña, porque conoces Luisa Sonza, que es- Luisa Sonza, conoces más de música de lo que yo, sí, de de música hecho brasileña. aprendí portugués con música, con bastante, específicamente con lo que le llaman en Brasil, creo, pop farofa, que viene a ser pues pop Taylor Swift o Lady Oh, Gaga, pero en brasileño. Y de hecho yo fui a Rock in Rio en 2022 porque se presentaban Luisa Sonza, ah, Gloria Groovy, Lineker. Yo dije, este es un Rock in Rio para las villas. Yo tengo que estar ahí porque he aprendido con todas ellas. Entonces, bueno, me siento más brasileño que otra identidad, honestamente. Pero me encanta mucho la música. ay, qué lindo. Mira, esto también es política. Estamos hablando de política, de resistencia, y mira cómo la música pop es un rol de entendimiento de política. Hay una política de Estado en Corea del Sur que crean los grupos de chicos, los grupos de mujeres, los girl groups and boy groups, BTS, Blackpink. Son grupos de K-pop que son parte de una política de Estado en Corea del Sur. Es una política de Estado que es para difundir la cultura de la Corea del Sur y que se convierte en turismo, convierte en giras internacionales, se convierten en lo que llaman de soft power. Se construye por la música pop. Cuando te escucho, Luis, hablando de Luisa Sonza, de Mila, Pablo Vittar, Lineker, yo pienso que en Brasil se construye un soft power en Latinoamérica que es esto, tú conoces la lengua, conoces la cultura, tú viajas para ir a un concierto en Brasil. Mira cómo la música pop construye relaciones con la cultura, con la lengua y con el soft power de un país. Mira, este es muy importante porque es esto, cuando estamos estudiando la música pop, tenemos que entender la estructura de lo pop. Por ejemplo, tenemos que comprender e investigar la idea de la diva pop, la diva de la música. La diva pop, yo escribí un libro sobre las divas pop, que es como Mariah Carey, como Whitney Houston, y ahí la diva pop Madonna, Kylie Minogue. Y cuando miramos a Anita, Luisa Sonza, Wendy Zulka ahora, tenemos que entender el fascinio de la diva pop, porque hay algo que es de esa construcción de la diva pop. Hay una estructura performática de poder, de mujer empoderada. Por esto que me encanta
comprender cómo estas estructuras del pop están también territorializadas. Es una estructura que se construye por la industria americana, por la industria de los Estados Unidos, pero está siempre se actualizando en los territorios. Podemos decir que Anita, la música Show das Poderosas de Anita, es como una versión de Beyoncé. Es una versión, pero es una versión brasileña de Beyoncé. Anita corporifica, Anita performatiza, no está imitando Beyoncé, está entrando en una estructura performática que es parte de esta lógica comercial y está haciendo algo brasileño. Cuando yo vi los videos de Wendy Zulka cantando Madonna, no está imitando Madonna. Wendy está entrando en la estructura de Madonna y está compondo un cuerpo peruano en esta estructura. Mira, es algo más híbrido, algo más complejo. Hay un fenótipo, un cuerpo que no es el cuerpo rubio de Madonna, es el cuerpo, no sé, indígena o con los fenotipos peruanos. Esto es fantástico, porque no tenemos que entender la música pop como una imitación apenas, pero sino como una estructura que está se territorializando y se performatizando en todos los contextos del mundo. Wendy es fantástica. Yo tengo que mirar más videos de Wendy y de Lenny porque a mí me encantó muchísimo y tenemos que investigar estas cosas. De hecho, hay un artículo, al menos uno creo, en el que Julio Mendívil habla sobre Wendy Zulka. Utiliza el concepto también de persona musical y cuenta el racismo que sufrió Wendy desde niña, el racismo en la escucha le llama. Y bueno, es un tema que otro autor también ha abordado, tomando el caso de Wendy, porque lastimosamente ella se vuelve un caso bastante conocido, ¿no? De hecho, yo también hice una ponencia sobre ella a raíz de una segunda versión que ella realizó de su canción Cerveza, Cerveza, canción que ella canta cuando tenía 8 años, creo, y pertenecía a la escena musical del Huayno con arpa, ¿no? Una escena en la que, digamos, las letras de las canciones sí suelen hablar mucho de consumo de cerveza y desamor, ¿no? Entonces, en ese contexto se puede entender, pero claro, la gente al escuchar a una niña cantando que quiere tomar cerveza, no pensó, o sea, hizo que recibiera mucho hate racistas, clasistas, etcétera. Pero bueno, ella durante pandemia sacó una versión Cerveza Cerveza 2.0 en la que reconfigura su identidad ahora dentro de la música urbana, le da vuelta ese hate y de hecho lo ha vuelto a hacer, ha sacado una tercera versión ahora, pero bueno. Entonces sobre ella sí hay cosas escritas, sobre Lenin Tamayo andamos justo en eso, pero son temas muy interesantes. Sí, es muy interesante. Yo me acuerdo de la música Cerveza, Cerveza. Cuando vi los videos de Like a Virgin de Wendy, yo vi una entrevista que hablaba, sí, mira, no me gusta la cerveza, no tomo cerveza. Wendy como hablando de la música ahora un poquito más vieja. Son fenómenos muy, muy interesantes porque son fenómenos que traen como las complejidades de las sociedades latinoamericanas y la forma como estas sociedades intentan entrar en las estructuras de la modernidad. Tiago, ya que mencionaste que tú tienes un libro donde hablas, analizas a las divas pop, me gustaría saber sobre la metodología, es decir, el acceso al archivo. ¿Cómo lo recuperaste? ¿Cómo accediste a él? ¿Mediante alguna institución o tú mismo creaste todo el proceso? ¿Cómo fue? Yo soy profesor en la comunicación, no soy profesor en música. Esto es muy particular porque yo empecé a estudiar música por los videoclips. Mi tesis de doctorado es un libro que es llamado La estética del videoclip. Yo hago una metodología para comprender los videoclips. Es una metodología que intenta entender los videoclips como una capa que trae la estructura de la canción. Los videoclips dialoga con el género musical y dialoga también con la performance y la persona. Yo empecé por los videoclips, pero yo tuve que comprender las estructuras dramáticas de la canción y más. Yo tuve que comprender las estructuras dramáticas de la canción pop, de los hit pop. La canción pop es una canción más sencilla. Es una canción más enfática. Muchas veces son estructuras muy, muy, muy sencillas y que se construyen dentro de la industria de la música. Yo hice investigaciones en archivos personales, mis archivos personales. Yo hacía como una revisión bibliográfica de videoclips
muy importantes por la historia de la música y yo accesaba el videoclip, muchas veces por las plataformas digitales, por el YouTube, pero yo también me interesé mucho para comprender cómo los videoclips adentraron a la estructura museológica. Y yo fui a hacer investigaciones en los Estados Unidos, en los museos de imagen y sonido, Museum of Moving Image, New York, para conocer qué videoclips fueron museologizados, entraron en las estructuras de los museos. Y esto fue una parte muy interesante, porque, por ejemplo, yo tuve que comprender por qué se ponía, por ejemplo, Bohemian Rhapsody de Queen como lo primer videoclip de la historia. Pero seguramente no era lo primero. Los videoclips de la década de 70 y los Beatles hicieron videos. Penny Lane, Strawberry Fields Forever, son videos de los Beatles que eran videos musicales. Pero cuando yo fui a hacer investigación en el museo, yo me deparé con una idea que es de que eran videos musicales, pero la idea de videoclip tiene a ver con lo que la industria construye como videoclip, lo que la industria construye como videoclip. Los Beatles hacían videos porque a él se interesaba hacer los videos, pero no era una estrategia de la industria fonográfica. Y los videos de Bohemian Rhapsody fue la primera vez que una grabadora hizo un video con dinero, con capital de la grabadora. Entonces es esto, yo comprendí que la idea de videoclip está íntimamente ligada con lo capital y con la estructura de la industria de la música. Cuando yo hago investigaciones con videoclips, yo tento hacer una metodología comparativa. Yo siempre construyo como constelaciones de videoclips, como constelaciones en los conceptos de Walter Benjamin, que se construye constelaciones de videoclips. Entonces, cuando yo estoy estudiando, por ejemplo, Madonna, yo construyo una constelación de videos. Pongo estos videos en relaciones una con otro y yo veo si de esta constelación se extrae, por ejemplo, una era o una persona, cómo los videos construyen esta idea de una persona. Es una investigación muy mediática, pero yo también hago investigaciones de campo. Yo voy a conciertos. Yo escribí un libro que es la música pop en Cuba. Yo estuve en Cuba haciendo estudios sobre lo consumo de música pop americana en Cuba, porque Cuba hizo la revolución socialista en 1959 y Cuba estuve alejado de la cultura americana estadounidense. Y cuando estuve en Cuba, yo vi muchos fans de Beatles, de Britney Spears, de Lady Gaga en Cuba. Y a mí me interesó investigar cómo podía ser fan de música americana en Cuba. Y yo fui a conciertos. 2016 fue cuando Obama fue a Cuba para restablecer las relaciones diplomáticas. Hubo un concierto de Major Lazer, el grupo de Diplo, en la tribuna antiimperialista. Fue impresionante porque era un concierto de música americana en Cuba. Y es esto, lo que estaba hablando más temprano, es las relaciones diplomáticas, la geopolítica y la música pop están muy cercas. Para trabajo de campo, yo recorro a herramientas de los estudios de performance. Yo voy para el campo, primero con mi cuerpo. Yo soy un hombre brasileño, gay, y todo esto pone mi cuerpo allá. Y me conecto y yo soy una especie de vector. Yo voy caminando por el concierto, yo voy me conectando con personas y esta escena que está diante de mí es parte de un proceso de reconocimiento de los afectos de la música pop. Y cuando yo voy a conciertos, yo hago como un preconcierto, yo hablo con fans, yo me conecto con fans muchas veces por lo Instagram. Yo veo cómo están la estructura durante el espectáculo, cómo son las reacciones, qué músicas se construyen, relaciones entre lo cantante y lo público, si hay menciones políticas.
Y una cosa muy importante que es la melancolía después del concierto. Porque seguramente, Luis, cuando volviste de Brasil, de los conciertos de Rock in Rio, te quedaste muy melancólico, porque es como una, la melancolía, la depresión después de estar afectado por la música Lo que en le los llaman estudios de la depresión performance. post-concierto. La depresión post-concierto. En los conciertos de Taylor Swift, lo decían que se olvidaban de las cosas, se olvidaban de los conciertos. Justo ahí yo quisiera mencionar, Tiago, recuerdo, yo pude ir al concierto de Taylor Swift en Sao Paulo porque también hay una dinámica de los artistas saben a qué países pueden ir, a qué no, ¿no? Ese es otro tema también muy interesante que tiene que ver con la industria, pero nosotros en esta temporada hemos decidido hablar un poco de los archivos, ¿no? Y en el pop es un caso particular, porque a diferencia de otros géneros que hemos estudiado, como el metal hecho por mujeres o el rock hecho por mujeres, por ejemplo, que hemos hablado hace poquito, las investigadoras y los investigadores tienen ciertos inconvenientes para acceder a los archivos, ¿no? Ujú. Porque hay una, digamos, una mirada hacia el trabajo que hacen los hombres y no las mujeres, y eso recae en que no hay archivos de música hecha por mujeres, ¿no? En el pop es distinto, en tanto lo que tú mencionas, ¿no? Hablamos mucho de divas, hay una cultura de masificación que hace que no sea difícil acceder a archivos, por ejemplo, a su música, a sus videos, ¿no? Sin embargo, yo pensaba mientras tú conversabas, verlo desde el tema de conciertos, por ejemplo. Se pueden crear archivos a raíz de las grabaciones que hacen los que asisten, la audiencia, los fans, ¿no es cierto? Y ahí te quería preguntar, ¿cómo tú archivas las grabaciones de conciertos para investigar, ¿no? Perfecto. Primero es esto. La música pop, su problema es lo exceso de archivos, no es la falta. Tenemos muchos archivos, los videoclips, los conciertos, están todos disponibles en las plataformas, en el YouTube. Y la problemática de los estudios de la música pop es cuál archivo vamos a elegir para estudiar, porque son muchos. Entonces, mira, es otro problema, que es otro problema muy importante también. Hay grupos que no hay archivos. Tienes que recoger a personas específicas porque ellas tienen los archivos. Este es un problema, pero también es un problema cuando tú tienes muchos archivos. ¿Y cómo vamos a elegir archivos? En el pop es algo muy importante porque la metodología tiene que implicar en la justificativa para elegir los archivos, los videos. Un otro problema es cuando vamos a campo, seguramente formamos archivos. A mí me interesa ahora un grupo muy largo de archivos personales que tenemos acceso por las plataformas digitales, que son las cámaras de los fans. Por ejemplo, en los grupos de K-pop hay un fenómeno que es la fan cam, la cámara de los fans. Este es un archivo muy personal, al mismo tiempo que es un archivo muy afectado por lo amor. Entonces, los archivos de fans a mí me interesa muchísimo o qué los fans eligen como archivo, o qué los fans archivan también. Adentrar a los acervos de los fans, los conjuntos de archivos de los fans, algo muy importante para la comprensión de esta enorme diversidad de archivos, o qué los fans están eligiendo como archivos, como performances, como algo para se recordar de lo concierto. Y también estamos hablando de archivos midiáticos, que son las performances y los vídeos de celular, de teléfono, pero también la cultura material que los fans crean, como camisas que se crían y que se venden como merchandising del concierto. Pero en Brasil, yo fui a un concierto de Madonna en México y quedé muy, muy fascinado con la pirataría de las, de las camisas de Madonna. Las camisas que se vendían piratas eran muy más bellas do que las camisas oficiales. Y esto es muy latinoamericano, porque las camisas oficiales son muy caras. Es otra cosa que tenemos que hablar. Los conciertos son caros,
aquí en Latinoamérica creamos archivos piratas. Somos piratas en esto. Y esto es muy interesante porque no tenemos dinero para ir. Aquí en Brasil hay un fenómeno que son los acampamientos de fans. Los fans acampan fuera de los estadios por 3 meses, 4 meses, 5 meses antes del concierto. Y es parte de una cultura performática del fans. Yo quiero ser fan mejor que tú. Yo soy más fan, entonces yo voy a hacer un acampamento fuera del espectáculo de Justin Bieber por 6 meses, porque yo quiero que la producción de Justin Bieber vea que yo estoy aquí sufriendo. Que también es una cultura muy cristiana, es una cultura muy sacrificial y cristiana, pero también estamos hablando de la desigualdad social, porque no tenemos dinero. Y estos fans, ellos hacen grabaciones, ponen esas grabaciones cuando están en los acampamentos en YouTube, Instagram. Entonces, los problemas del pop no es la falta, pero lo exceso. ¿Y qué metodología vamos a elegir? ¿Qué herramientas vamos a elegir para hacer nuestra investigación? Esto es muy, muy difícil también. Definitivamente hay muchas metodologías y formas de encontrar, de averiguar, de tener respuestas, incluso abrir a más preguntas. Y hablando de preguntas y sobre estas investigaciones, como dicen en Perú criollamente, ¿en qué estás? O sea, ¿qué estás investigando ahora, Thiago? ¿Hay de repente algún evento próximo entre septiembre y octubre, creo que sabes de cuál hablo, al que nos quieras invitar? Yo estoy con un proyecto de investigación que es sobre la cultura de especulación. Estoy estudiando los procesos de especulación acerca de los artistas de la música pop. Y cuando estoy hablando de especulación, estoy hablando, por ejemplo, de Taylor Swift, seguramente, que es una cantante que construye su trayectoria sobre las relaciones entre sus composiciones y sus novios. ¿Quién es Taylor Swift? Siempre construyendo especulaciones. ¿Para quién es esta canción? Tenemos un ejemplo fantástico en Latinoamérica. Yo presenté una ponencia en la última YASPEM, que fue en Recife, que fue mi ciudad, sobre la canción de Shakira, Bizarrap, y toda la especulación que era una canción para Piqué, desde la comida que se ponía, la relación con la madre de él. Entonces, yo estoy ahora investigando algo que estoy llamando de canción especulativa. Hay canciones que nacen, que la industria, que los cantantes crean la canción para crear especulación. Es una canción conectada con las redes digitales. El reggaetón es muy, muy, muy importante también, porque si un cantante rompe con su novia y crea una canción que crea una especulación que va para las redes, que va para el Twitter, que va para el TikTok, que los fans vayan a especular para quién es esta canción, para quién es esto, para quién es aquello, y se forma como un interés público sobre la canción. Entonces estoy ahora creando esta idea, este concepto de canción especulativa. Estoy haciendo como estudio de casos sobre Shakira, sobre Taylor Swift, sobre Luisa Sonza, por ejemplo, la canción Chico, que es una canción para su novio, y ella menciona, por ejemplo, restaurantes, y los fans están yendo a los restaurantes. La canción crea como un rotero turístico. En la canción, cuando una cantante, Luisa Sonza, menciona un bar, un restaurante, una plaza donde ocurrió la canción, donde ocurrió supuestamente su rompimiento amoroso, los fans empiezan a ir al sitio y se crea como un guión turístico sobre la canción. Y esto es muy interesante porque es algo muy de la cultura digital. Y yo estoy muy interesado, es algo muy presente, no solamente en el pop global, por ejemplo, estoy hablando de Taylor Swift, pero estoy hablando también de Luisa Sonza. Seguramente los cantantes populares de reggaetón, de cumbia, muchas veces están usando su propia vida
Es algo que en la literatura se llama autoficción. Y ahora la autoficción está muy pop, está en la cultura pop. Cuando vemos a Taylor Swift, como vemos a Luisa Sonza, como vemos a Bad Bunny. Bad Bunny hay una música, El Turista, que es una música que hizo supuestamente para una novia. Y todas las músicas pop ahora están muy acercadas de la idea de especulación. Y es esto mi actual proyecto. Yo tengo interés de comprender esto en varios contextos de Latinoamérica. Y seguramente en Perú tenemos ejemplos maravillosos para esto. Gracias, Tiago. De autoficción he estado pensando, pero no se me ocurre alguna ahorita claramente. Es un ejercicio que nos queda pendiente a nosotros aquí, pensar en qué canciones actuales, de pronto de pop, hacen esa autoficción. Bueno, te queríamos agradecer mucho, Tiago, tu presencia. Ha estado súper chévere lo que nos has dicho y muy interesante cómo hablas del archivo, que dices que acá más bien ahí tenemos un exceso y que en el caso del pop recae capaz en lo que graban los fans o las audiencias. Y en ese sentido, quería hacerte la pregunta que estamos haciendo para cerrar todos los episodios de esta temporada. ¿Cómo accedemos o recuperamos los archivos de mujeres y disidencias en la música? Wow, en la música pop tenemos que elegir con mucho cuidado los archivos de mujeres y disidencias, porque muchos de esos archivos son compuestos por estructuras muy patriarcales y tenemos que elegir archivos que nos tradujan las estructuras patriarcales, pero también que desafíen, que muestren nuevas formas de lidiar con las estructuras patriarcales. Entonces, los archivos de pop son formas muy importantes de reconocer las estructuras de violencia, poder y también de resistir a ellas. Genial, muchísimas gracias, Tiago. Gracias por tu tiempo y por todas las que has compartido, en verdad. Ay, queridos, muchas gracias. Pero a mí me encantó todo el podcast, lo cuidado que usted tiene con las preguntas. Genial. A nosotros también nos ha encantado tenerte acá como invitado y no solamente dialogar, sino reaprender cosas, oír nuevos términos. Por ahí se me ha quedado lo de archivos piratas, que también da para otra conversación, pero sí ha sido sorprendente. Y creo que en nombre de todos, una vez más digo gracias, hago muchas gracias. Gracias también. Gracias por escucharnos. Músicas es un podcast independiente vinculado al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si te gustó este episodio, suscríbete en Spotify o en tu plataforma favorita. Y síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.